Hola, mi nombre es Rubén Ricardo Peña, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. En este video vamos a ver la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el docente Juan Morales. Analizaremos los capítulos 4, que es probabilidad, capítulo 5, distribución de probabilidad, y el capítulo 6, que es la distribución de probabilidad normal. En el capítulo 4, 4.2, conceptos básicos de probabilidad. En esta sección se van a presentar tres métodos diferentes para calcular la probabilidad de un evento, que serían el método de las frecuencias relativas, el método clásico y la probabilidad subjetiva. Los ejercicios para ir entrando en tema. Lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York, se dice que las probabilidades de ganar son 4 en 21. Para obtener la probabilidad del evento sería número de veces que ocurrió A y el número de veces que se repitió el procedimiento. Entonces es 4 entre 21, que es igual a .19. El ejercicio 21, Senado de Estados Unidos. El 110 Congreso de Estados Unidos está compuesto por 84 senadores y 16 senadoras. Si se selecciona al azar a un senador, ¿cuál es la probabilidad de elegir a una mujer? Dice que son 16 senadoras en un total de 100, 84 menos 16 son 100, entonces .16 la probabilidad de que sea una mujer. Dice, esta probabilidad coincide con la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de ser elegidos senadores. Entonces, decimos que hay un .16% de que sean mujeres, y calculando los hombres tenemos un .84. Entonces podemos decir que no tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ya que para que esto fuera cierto mínimo tendrían que tener un .5 o acercarse a esta probabilidad cada uno. En el siguiente ejercicio nos dan una nota, dice que uso de una probabilidad para identificar eventos inusuales. Considere que un evento es inusual si la probabilidad de que ocurra es menor o que es igual a .05. Ejercicio 25, adivinación de fechas de nacimiento. En su primera cita, Kelly pide a Mike que adivine su fecha de nacimiento omitiendo el año. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que Mike adivine correctamente? Nos dan una pauta, ignore los años bisiestos. Entonces, ¿cuántos días tiene el año? Pues tenemos 365 posibilidades, 1 de 365, que sería una probabilidad de .0027 de que Mike adivine la fecha de cumpleaños de Kelly. Ahora, ¿sería inusual que él adivinara con acierto en el primer intento? Sí, claro que sí sería inusual, porque acá nos dijo que la probabilidad inusual es menor o que es igual a .05, y aquí tenemos una probabilidad de .0027. Si usted fuera Kelly y Mike adivinaría correctamente en su primer intento, ¿creería que él tuvo un golpe de suerte o tendría la seguridad de que él ya sabía la fecha en que usted nació? Yo diría que él ya sabía la fecha, porque de acuerdo a lo anteriormente visto, la probabilidad es muy baja o inusual. Si Kelly pide a Mike que adivine su edad y la respuesta de Mike es más alta por 15 años, ¿cuál es la probabilidad de que Mike y Kelly tengan una segunda cita? Pues su probabilidad sería 0, ya que sería una ofensa para Kelly haber dicho que tiene 15 años más. La regla de la suma. En esta sección se presenta la regla de la suma como un método para calcular probabilidades que pueden expresarse de la forma P, A o B, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento A o de que ocurra el evento B o de que ocurran ambas, como único resultado de un procedimiento. La palabra clave en esta sección es O. A lo largo de este texto usaremos el O incluyente, que significa uno o el otro o ambos. En los ejercicios dice seleccionar al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. Se trata de una probabilidad disjunta o mutuamente excluyente, es decir, no pueden ocurrir ambos al mismo tiempo. Consideramos que una batería descargada es un defecto, pero se podría encontrar otros defectos. Ceguera al color. Las mujeres tienen una tasa del 0.25% de ceguera a los colores rojo y verde. Si se elige una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ceguera a los colores rojo y verde?
Entonces decimos que 0.25% es igual a 0.0025. La probabilidad de la no ceguera sería igual a 1, que sería 100%, menos el 0.0025 a la no ceguera, que entonces sería una probabilidad del 0.9975. Entonces hay muchas probabilidades de que las mujeres no tengan ceguera. En el siguiente ejercicio, de acuerdo a los datos que proporciona la compañía Drug Test Success, de 143 sujetos que fueron con resultados de prueba positivos, 24 son falsos positivos, y de 157 resultados negativos, 3 son falsos negativos. Se hizo una pequeña tablita, resultados de prueba positivos de los 143, 24 fueron falsos positivos y 219 fueron verdaderos positivos. De los resultados de prueba negativos, de los 157, 3 son falsos negativos y 54 son verdaderos positivos. Dice, ejercicio 33, prueba para el consumo de marihuana. ¿Cuántos sujetos están incluidos en el estudio? No los habían dicho previamente. 143 más 157 son un total de 300 sujetos. ¿Cuántos sujetos no consumían marihuana? En esto vamos a considerar los falsos positivos más los verdaderos negativos, que son 154 más 24, 178 sujetos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? De entre estos 300 sujetos decimos que 178 no consumen entre 300, que es igual a 0.593 de probabilidad de que no consuma un sujeto marihuana. Después vemos la regla de la multiplicación en el 4.4. Esta sección presenta la regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular P, A y B. La probabilidad de que el evento A ocurra en un primer ensayo y que el evento B ocurra en un segundo ensayo. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Dice, tenemos dos eventos A y B, son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia de otro. En caso contrario de que si el primero afecta al segundo, entonces se dirían eventos dependientes. Ejercicios: identificación de eventos como independientes o dependientes. En el ejercicio 5 al 12 clasifique cada par de eventos como independientes o dependientes. Dice, elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. Elegir al azar a un segundo televidente que está viendo Saturday Night Live. Dice, en estos son independientes. ¿Por qué? Ya que el primer televidente no influye en nada a que el segundo televidente esté viendo el mismo programa. En los ejercicios 17 a 20 utilice los datos de la siguiente tabla, donde se resumen los grupos sanguíneos y los tipos de RH para 100 sujetos. Estos valores podrían variar en diferentes regiones según el origen étnico de la población. Ejercicio 18, grupos y tipos sanguíneos. Si se seleccionan al azar 3 de los 100 sujetos, calcule la probabilidad de que todos sean del grupo B y del tipo RH negativo. Ok, del grupo B es este y del RH negativo serían 2. Esta es la cantidad de personas que están incluidos en este grupo. Entonces va a ser 2 entre 100, pero como se van a seleccionar 3 veces, se multiplica 2 entre 100 por 2 entre 100 por 2 entre 100, que es igual a 0.000008 de probabilidad. Ahora dice, supongo que las elecciones se realizan sin reemplazo. En esta ocasión no se va a volver a regresar. Entonces va a ser otra vez 2 entre 100 por 2 entre 99, ya que el primero persona ya quedó excluida, y después 2 entre 98 y los primeros 2 quedan excluidos, y nos da un resultado de 0.00009. Ejercicio 24. Identificación de la voz de un criminal. En un caso legal en Riverhead, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabaciones de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron la misma voz como la del criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calcule la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionaran a la misma persona. ¿Constituye esto una duda razonable? Ok, nos dice que fueron 5 personas, uno de 5 va a calcularlo a la 9.
es un dado valor de una probabilidad de 0.00005 y claro que constituye una duda razonable, ya que la probabilidad de que las 9 víctimas identifiquen al mismo criminal con las grabaciones de voz es muy baja. La regla de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional. En este caso vamos a ver la probabilidad de al menos uno, calcular la probabilidad de que en varios ensayos ocurra al menos uno de ciertos eventos específicos. Calcule la probabilidad de que al menos uno de algún evento por medio de estos pasos. Los pasos va a ser: en el paso 1 utiliza el símbolo A para denotar el evento de obtener al menos uno, sea A complemento el evento de obtener ninguno de los elementos en consideración. El 3, calcule la probabilidad de que ninguno de los resultados produzca el evento en consideración. El 4, reste 1 del resultado, es decir, evalúe la siguiente expresión: P de que al menos 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que ninguno suceda. Entonces, y también damos la probabilidad condicional, que es la probabilidad de un evento cuando tenemos la información adicional de que algún otro evento ya ocurrió. Los ejercicios, ejercicio 5 dice que para estos ejercicios se va a realizar una descripción escrita del complemento del evento dado. Prueba de esteroides. Cuando a 15 jugadores del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles se les hace una prueba de esteroides, al menos uno resulta positivo. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a hacer los pasos. Primero vamos a buscar la probabilidad de A, de que la probabilidad, esa va a ser la probabilidad de que al menos un jugador salga positivo. La probabilidad del complemento A es que ningún jugador resulte positivo, o que los 15 jugadores dan negativo, o entre negativo, 15 veces. Se calcula 1 entre 2 porque son dos posibles respuestas, que es positivo o negativo, esto cantidad de veces, y nos da 1 entre 32.764. Después restamos 1 menos la probabilidad de que no, y nos da 32.767 sobre 32.768 de probabilidad. Registro del crédito de puntuación FICO. Fire, Isaac and Company es muy utilizada para calificar créditos. Existe una tasa del 1% de delincuencia entre consumidores que tienen una puntuación FICO superior a 800. Si se eligen al azar 4 consumidores de puntuaciones FICO mayores de 800, calcule la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente. Entonces, ya sabemos que la delincuencia es de 1% o del 0.01, entonces la probabilidad de complemento sería de 0.99 por 0.99 por 0.99, que es igual a 0.960596, y la probabilidad de que al menos uno se vuelva delincuente sería 1 menos la probabilidad de que ninguno sea, que va a ser 1 menos 0.960596, que es igual a 0.039. Gemelos idénticos y fraternos. En los ejercicios 23 a 26 utilice los datos de la siguiente tabla en vez de resumir los resultados observados. Los datos reflejan las probabilidades reales basadas en nacimientos de gemelos, según datos del North California Twin Register y el artículo Bayesian Frequencies and Sciences de Bradley Earthworm Journal of the American Statistical Association, volumen 100, número 469. Los gemelos idénticos provienen de un óvulo que se divide en dos embriones, y los gemelos fraternos provienen de distintos óvulos fertilizados. Los datos de la tabla reflejan el principio de que entre conjuntos de gemelos, un tercio son idénticos y 2 tercios son fraternos. Asimismo, los gemelos idénticos deben ser del mismo sexo, y los dos sexos son igualmente probables, aproximadamente, en tanto que los sexos de los gemelos fraternos son igualmente probables. Ejercicio 24. Después de someterse a un ultrasonido, una mujer embarazada se entera de que tendrá gemelos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? Entonces, gemelos fraternos tenemos aquí que son 5, 10, 15, 20 entre un total de 30, que es 0.6667 de probabilidad que sean fraternos. Después de estudiar el ultrasonido con más detalle, el médico anuncia a la mujer embarazada que los gemelos incluyen a un niño y a una niña. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? Entonces en este caso van a ser 5 entre 30,
y la probabilidad de 20 entre 30. Entonces, esta probabilidad reduciendo sería 5 entre 20, que es una probabilidad de 0.25. Probabilidad por medio de simulación. En esta sección usamos las simulaciones como un método alternativo para calcular probabilidades. Una ventaja del uso de las simulaciones es que podemos vencer gran parte de la dificultad encontrada con los métodos formales de las secciones anteriores de este capítulo. La simulación de un procedimiento es un proceso que se comporta de la misma forma que el procedimiento, de manera que produce resultados semejantes. En el ejercicio 3, simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2, como se dispone de una calculadora, como no se dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar los números entre 1 y 365. Después el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, las baraja todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 15 fechas de cumpleaños. Dice, esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Por qué? Dice, entendemos que sí se comporta de la misma forma, ya que cada una de las tarjetas o los cumpleaños tiene la misma probabilidad de ser elegido, y como las tarjetas se vuelven a incorporar, es posible elegir la tarjeta más de una vez, que en el caso de que elegimos 25 personas, es probable que las 25 personas sean de la misma fecha de cumpleaños. Dice, zurdos. El 10% de las personas zurdas en un estudio de destreza se seleccionan a 15 personas al azar. Describe un procedimiento en el que se utiliza un programa de cómputo o una calculadora TI 8384 Plus para simular que la selección aleatoria de 15 personas, cada uno de los 15 datos debe iniciar uno de los siguientes dos resultados. 1, el sujeto es zurdo, o 2, el sujeto no es zurdo. Para eso vamos a utilizar el Minitab y nos vamos allí, calcular, distribución de probabilidad entera, hacer cálculo, datos aleatorios y entera. En este número de filas que se generarán, nos dice que son 15 sujetos, 15 personas. Entonces vamos a manejar 15, lo vamos a mandar el resultado al C1. El valor mínimo sería 1 y el máximo 2, que el 1 pertenece al zurdo y el 2 al no zurdo. Le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos los posibles resultados de seleccionar, que serían 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Este es un método de simulación donde nos dice que probablemente tengamos estos resultados en esas 15 personas. Ahora, otra simulación, dice simulación de fechas de cumpleaños. Elabora una simulación para calcular la probabilidad de que cuando se seleccionan 50 personas al azar, al menos 2 tengan la misma fecha de cumpleaños. Ok, en este caso vamos a hacer lo mismo, calcular datos aleatorios, entera. ¿Cuántas personas? Dijeron que 50. Valor mínimo 1, valor máximo sería 365, que son los cumpleaños, y lo vamos a almacenar en la 2, aceptar. Y entonces aquí nos dan los valores de los 50 datos que podemos tener, y como hemos dicho, pueden ser repetitivos
El 50 sería en la fecha 50, el 1 sería, digamos, el 1 de enero. Y así, y el 363 sería el 29 de diciembre. Y así tenemos los valores, cada número corresponde a una fecha del año y estos valores pueden ser repetitivos. En este caso, que fueron 50 personas. Dice, al menos 2 tengan la misma fecha de cumpleaños. Describo la simulación. Nos está pidiendo de que al menos 2. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, vamos a seleccionar todos estos datos. Los copiamos. Nos vamos a ir a una hoja nueva. Y aquí los vamos a pegar. Perdón. Los copiamos y los pegamos. Y los vamos a ordenar de menor a mayor. Y aquí podemos ver si tenemos al menos 2. Entonces 103, 107, 1, 32, 33, 36, 48, 50, 52, 53, 54, 75, 78, 81, 82, 89, 103, 107, 136, 145, 205, 217, 226, 231, 257, 277. En este caso no hubo ningún evento de al menos 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una simulación y no hubo ningún repetido. Igual podemos volver a generar la simulación, a ver si en una segunda simulación podemos encontrar eso. Los mismos 50, pero ahora lo vamos a mandar al 3. ¿Se dan cuenta? Cambian los valores, cada simulación va a ser un valor diferente. Otra vez copiamos los datos. Perdón. Copiamos. Los pegamos. Los ordenamos para que sea más fácil. Y veremos si tenemos repetidos. 103, 115. En este caso, aquí tenemos. Fíjense, salieron 3 de esta fecha. Entonces, si observamos, dice, al menos 2 tengan la misma fecha de cumpleaños, describe la simulación y estima la probabilidad. Entonces, en este caso solo tuvimos un evento de que al menos 2 y entonces tenemos una probabilidad muy baja. Ahora, elaborar una simulación para calcular la probabilidad de que cuando se han seleccionado 50 personas al azar, al menos 3 tengan la misma fecha de cumpleaños. Entonces, en este caso ya tenemos la de al menos 3, que sería una simulación. Podemos generar otra simulación para hacer lo de al menos 3. Datos aleatorios, entera, con los mismos 50, solo lo vamos a mandar a la C4. El valor mínimo es 1, que es para el 1 de enero, y el valor 365, que es el último, que es para el diciembre, el último día de diciembre. Le damos a aceptar y obtendremos otra vez los datos. Los copiamos, los pegamos y los ordenamos. Y en este caso, fíjense, aquí tuvimos 2 que nos hubieran servido para el resultado anterior, otros 2. Entonces, esto nos quiere decir que una simulación nos puede dar muchas posibles opciones en las cuales nos va a representar nuestras probabilidades. Vamos con el 4.7, que es conteo. En esta sección representamos varios métodos para contar el número de resultados posibles en una situación muy diversa. Los problemas de probabilidad suelen requerir que se conozca el número total de resultados posibles, y para calcular ese total generalmente se utilizan los métodos que se presentan en esta sección. En los ejercicios, combinación de candado.
El candado típico de combinaciones utiliza tres números entre 0 y 49, las cuales se deben seleccionar en la secuencia correcta. Considerando la manera en que funcionan estos candados, el nombre de candado de combinación es correcto. ¿Por qué? Bueno, sería sí, porque funcionan con una combinación de tres dígitos aleatorios. Lotería de Virginia. El juego de Lotería Virginia Win for Life requiere que se elijan los 6 números correctos entre 1 y 42. Calcule el número de combinaciones posibles evaluando 42 combinaciones C. Para esto utilizamos esta formulita que es n, el número total 42, C por 6, que son los 6 números correctos, entre n, de n factorial entre n menos r factorial por r factorial. Aquí ya lo tenemos, 42 factorial entre 42 menos 6 factorial por 6 factorial me da un total de 5.245.746 posibles combinaciones de 6 números. Robo de identidad. Dice, con números de seguridad social, el robo de identidad a menudo inicia cuando alguien descubre los 9 dígitos del número de seguridad social de una persona o el número de su tarjeta de crédito. Responda a lo siguiente y exprese las probabilidades en fracciones. ¿Cuál es la probabilidad de generar aleatoriamente 9 dígitos y obtener el número de seguridad social de usted? Ok, entonces serían 9 dígitos, serían que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 10, 10 veces multiplicado, 9 veces multiplicado al 10. ¿Por qué 10? Porque un dígito sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son un total de 10. Entonces nos da un total de 1 millón de combinaciones, 1 entre 1 billón, de combinaciones. Anteriormente muchos maestros publicaban las calificaciones junto con los últimos 4 dígitos del número de seguridad social del estudiante. Si alguien conoce los últimos 4 dígitos del número de seguridad social de usted, ¿cuál es la probabilidad de que al generar al azar los otros dígitos obtenga su número completo? ¿Es motivo de preocupación? Ok, tenemos los últimos 4 que serían por 10.000, 1 entre 10.000. Aunque no es un motivo de preocupación, ya que la probabilidad es muy baja, sin embargo, sabemos que si se sigue intentando es posible obtener el número completo. Entonces, allá existen muchos métodos que nos podrían dar el resultado y ellos encontrar el número de seguridad social. En el 4.8 vamos a ver el teorema de Bayes, que es una sección estudia ese teorema o regla de Bayes que se utiliza para revisar un valor de probabilidad con base en información adicional que se obtiene posteriormente. Dice, alarmas independientes contra humo. El dueño de una casa nueva está instalando detectores de humo alimentados por el sistema eléctrico de la vivienda. El individuo piensa que puede lograr que los detectores de humo funcionen de manera independiente al conectarlo a circuitos separados dentro de la casa. Los detectores de humo serían realmente independientes. ¿Por qué? Decimos que no serían independientes. ¿Por qué? Porque se están siendo alimentados por el mismo sistema eléctrico. En el momento que el sistema eléctrico falla, todos los detectores dejarían de funcionar. Probabilidad de robo según datos del FBI, el 12.7% de los robos se aclaran con los arrestos. Un nuevo detective es asignado a 2 casos de robo diferentes y piensa que la probabilidad de aclarar ambos es de .127 por .127, que sería un .0161. Su razonamiento es correcto. ¿Por qué? Dice, no, ambos robos son independientes, sin embargo comparten un detective que analiza los casos en común. Así que es probable que los 2 robos hayan ocurrido en el mismo lugar, por lo que son independientes. Entonces, predicción de resultados de la lotería. Un columnista del diario Daily News de Nueva York escribió acerca de la selección de números de lotería y afirmó que algunos números tienen mayores probabilidades de resultar ganadores debido a que no han sido elegidos tanto como deberían, de manera que están rezagados. ¿Es correcto este razonamiento? ¿Por qué? En este caso es relevante el principio de probabilidad. Dice, no, los números de cada sorteo tienen que ver con el total de ventas en algunos casos.
y todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, con base en esta forma en que se obtienen los números de lotería, los resultados previos no tienen ningún efecto en la probabilidad de que los resultados futuros. Entonces, son eventos independientes, tanto uno como otro, entonces no podría ser, no había ninguna manera de deducir que ellos serían los más probables en salir. En el siguiente 5.2 vamos a ver variables aleatorias. Se presenta el concepto de las variables aleatorias y cómo se relacionan con las distribuciones de probabilidad. También se estudia la forma de distinguir las variables aleatorias discretas de las variables aleatorias continuas. Asimismo, se desarrollan fórmulas para calcular la media, la varianza y la desviación estándar de una distribución de probabilidad. Más importante aún, nos enfocamos en determinar si es probable que los resultados ocurran debido al azar o si son inusuales. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre es representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Vamos a hacer los ejercicios. Distribución de probabilidad. Uno de los requisitos de una distribución de probabilidad es que la suma de las probabilidades debe ser 1. Se permite una pequeña cantidad de variación por errores de redondeo. Entonces, ¿cuál es la justificación de este requisito? Este requisito surge del hecho de que una variable aleatoria X representa todos los eventos posibles del espacio muestral completo, de manera que tenemos la certeza con probabilidad 1 de que uno de los eventos ocurrirá. Identificación de distribuciones de probabilidad. En los ejercicios 7 al 12, determine si se trata de una distribución de probabilidad. Si se describe una distribución de probabilidad, calcula la media y desviación estándar. En los casos que no se describe una distribución de probabilidad, identifique los requisitos que no se satisfacen. El ejercicio 7, trastorno genético. 3 hombres tienen un trastorno genético relacionado con el cromosoma X y cada uno engendró un hijo. La variable aleatoria X es el número de hijos de los 3 hombres que heredan el trastorno genético relacionado con el cromosoma X. Para eso aquí tenemos los valores. Para 0 hijos es .125, 1, 375, 2, .375 y 3.125. En este caso se trata de una distribución de probabilidad, ya que cumple con el requisito de la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Si sumamos todas estas probabilidades nos da 1. Ahora, para obtener la media y la varianza y la desviación estándar vamos a utilizar estas fórmulas. En este caso vamos a irnos aquí. Para esto se hizo una pequeña tablita donde pusimos los valores de X y las probabilidades para cada uno. Para la media, aquí me dice que es la sumatoria de X por la probabilidad de X. Entonces aquí multiplicamos X por la probabilidad de X y lo sumamos y me da una media de 1.5. Para la varianza, me dice que es la sumatoria de X menos la media elevada al cuadrado por la probabilidad de X. Primero hicimos la sumatoria de X menos la media al cuadrado con todos esos valores. Después lo multiplicamos por la probabilidad de X, que es esto, multiplicamos esto por esto y nos da estos valores, y la sumatoria de la varianza es 0.75. Entonces la desviación estándar me dice que es la raíz de la varianza y me da un resultado de 0.086. Entonces en redondeo tengo una varianza de 0.9, que era la información que me estaba requiriendo, que es media 1.5, varianza 0.75 y desviación estándar de 0.9. Ejercicio 10, color de ojos. Se seleccionan al azar grupos de 5 bebés. En cada grupo la variable aleatoria X es el número de bebés con ojos verdes.
según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Sony en Indiana University. El símbolo O más denota un valor de probabilidad positivo que es muy pequeño. Dice, en este caso, decimos que es una distribución de probabilidad, ya que cumple con el requisito de la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Como vamos a calcular otra vez estas, la media, varianza y la desviación estándar, utilizamos la misma tabla, ponemos los datos que son estos, los traemos para acá, los valores de x0, 1, 2, 3, 4 y 5, las probabilidades 5, 3, 28, 13, 1 y .001 para completar el 1. Dijimos que la fórmula para encontrar la media es la sumatoria de x por la probabilidad de x, que es esto, y para la varianza va a ser x menos la media al cuadrada por la probabilidad de x. Primero obtenemos x menos la media y después multiplicamos esto por la probabilidad de x y hacemos la sumatoria y nos da un .885.9, podemos decirlo, y la desviación estándar va a ser la raíz de ese, va a ser un .7. Y así es como obtenemos nuestros resultados. Distribución de probabilidad binomial. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El primer requisito del procedimiento tiene un número fijo de ensayos. El segundo, los ensayos deben ser independientes. El tercero, todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías. Generalmente son llamadas éxito y fracaso. Y la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Dice, ejercicio es, encuesta gobernadores, seleccionar al azar a 15 gobernadores diferentes de los 50 gobernadores actualmente en funciones y registrar el sexo de cada uno. En este caso podemos decir que si es una probabilidad binomial o si podría ser. ¿Por qué? Porque tenemos un número fijo de ensayos, que son 50, hay dos posibles resultados, que sería el sexo del hombre y la mujer. Color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos cafés según datos del estudio realizado por el Dr. Sorita Sony en Indiana University. Si seleccionan al azar 14 personas, calcule la probabilidad de que al menos 12 tengan ojos cafés. Es inusual seleccionar al azar 14 personas y encontrar que al menos 12 de ellas tienen ojos cafés. ¿Por qué? ¿Okay? Para esto vamos a usar nuestra fórmula, la podremos obtener así. Para eso hay una fórmula para calcular esta probabilidad, que sería n factorial sobre n menos x factorial por x factorial, esto multiplicado por la probabilidad por la probabilidad que ocurra por la probabilidad de que no ocurra a la n menos x. Todo esto lo realizamos y tenemos una probabilidad para 12 es de 0.00054962. Entonces, respuesta 0.0054.962, redondeado sería 0.001. Es inusual porque la probabilidad es muy baja, como menor que 0.05. También lo podemos hacer en Minitab. En este caso, en la columna 1 vamos a poner los valores del 1 al 14, que es lo que nos está pidiendo las 14 personas. Y de allí vamos a ocupar calcular distribución de probabilidad y vamos hablando de probabilidad binomial, número de ensayos 14. Es necesario seleccionar al azar 14 personas y encontrar al menos 12 de ellas con color café. ¿Por qué? ¿Okay? Perdón, vamos a poner la columna de entrada, que se la hace 1, aceptar. Perdón, tenemos un 40% que sería un .4.
Entonces calcular distribución de probabilidad, probabilidad binomial, número de ensayos 14, columna de entrada C1, constante es 0.4. Aquí está. Entonces, aquí nos da nuestras probabilidades para cada uno. Y teníamos un punto. Tenemos los resultados. En este caso pusimos para 14, pero era para 12, que son nuestros probabilidad binomial, número de ensayos 12.4 C1, aceptar. Y ahora sí, y ahí es como tenemos nuestro cálculo de probabilidad. Dice calificación de crédito. Los consumidores con calificaciones de crédito FICO, FAIR, ISAC y Company mayores de 800 tienen un índice de delincuencia del 1%. Si el banco Jefferson Valley otorga grandes préstamos a 12 personas con puntuaciones FICO mayores que .800, ¿qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Con base en esta probabilidad, el banco debe hacer planes para enfrentar la delincuencia. Ok, nos dice que son 12 con el 1%. ¿Okay? Nos vamos a ir aquí, ya tenemos los 12. Vamos a calcular binomial 12 al 1%. Vamos a calcular probabilidad. Y ahora sí. Ahora sí tenemos probabilidad binomial con n igual a 12 y probabilidad de 0.01%. Me dice ¿qué probabilidad hay que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Para uno tenemos el .107441, que es este mismo que tenemos aquí, y para 259. Entonces la probabilidad de que un consumidor salga delincuente es de .107441 o .107, y va decreciendo en cuanto aumente la cantidad de posibles consumidores salgan delincuentes. Dice, aunque decrece, como la probabilidad de uno es mayor al .05 para considerarlo inusual, aún así podría ser conveniente crear planes para evitar el robo. El 5.4, que es la media, varianza y desviación estándar para distribución binomial. En esta sección estudiaremos características importantes de una distribución binomial, incluyendo medias de tendencia central, de variación y de distribución, es decir, cada una distribución de probabilidad binomial. En particular, podemos calcular su media, varianza y desviación estándar para cualquier distribución de probabilidad discreta. Y para distribuciones binomiales tenemos las siguientes fórmulas. Estas son muy importantes y en los ejercicios los vamos a ocupar para distribuciones binomiales y probabilidades discretas. Dice, calcule la media y varianza y valores poco comunes en los ejercicios 5 a 8. Suponga que un procedimiento produce una distribución binomial con n ensayos y que la probabilidad de éxito de un ensayo es P. Utilice los valores de n y p dados para calcular la media y la desviación estándar. Además, use la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor mínimo común, que es media menos 2 veces la desviación estándar, y el valor máximo, que es la media, más 2 veces.
Prueba de fármaco. En un análisis, en la prueba 1 panel TCH para el consumo de marihuana, se someten a prueba 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que n es igual a 300 y p es igual a 0.48. Entonces, en este caso, estamos hablando para distribución binomial, vamos a usar para la media es igual a n por p. La media sería n por p, que sería n 300 por p por 0.48 es igual a 144. La media sería de 144. Después, para el otro, sería la desviación estándar sería n por p por q y la varianza sería la raíz de la desviación estándar. Entonces, sacamos la raíz directamente, sería 300 por 0.48 por 52. El 52, que es q, es el complemento del 48, 0.48 más 0.52 es 1, entonces por ello que va el 0.52. El 300 es el número total, esto es igual a 8.65. Ahora, el valor mínimo sería la media menos 2 veces la desviación, la varianza, que sería 144 menos 2 veces 865 es igual a 126.7. Y el valor máximo es lo mismo, la media más 2 veces la desviación, que sería la varianza. 144 más 2 por 8.65 es igual a 161.3, que son los datos que nos estaba pidiendo. Ahora dice, antigüedad laboral. Un encabezado de USA Today afirma que la mayoría de la gente permanece en su primer empleo menos de 2 años. El encabezado se basa en una encuesta realizada por Experience.com a 320 graduados universitarios. De los individuos encuestados, el 78% permaneció en su primer trabajo de tiempo completo menos de 2 años. Dice, suponiendo que el verdadero porcentaje de graduados que pertenecen a su primer empleo menos de 2 años es del 50%, calcule la media y la desviación estándar para el número de graduados en grupos de 320 graduados seleccionados al azar. Entonces, n sabemos que es 320. La media es n por p. En este p nos está diciendo que es un 50% de probabilidad. Entonces, 320 por 0.5, que es el 50%, entonces tengo una media de 160. Y para la desviación estándar sería n por p por q, que entonces sería 320 por 0.5 por 0.5, que serían 8.9. Suponiendo que la tasa del 50% del inciso A es correcta, calcule el rango de valores comunes para el número de graduados de un total de 320 que permanece en su primer empleo menos de 2 años. Entonces habíamos dicho que el valor mínimo es igual a la media menos 2 veces la desviación estándar, en este caso sería 160 menos 2 por 8.9, que sería un 142.2, y el máximo sería 160 más 2 por 8.9, 177.8. Por el inciso C, calcule el número real de graduados encuestados que permanecieron en su primer empleo menos de 2 años. Utilice un rango de valores del inciso B, este rango de valores, para determinar si el número es inusual. El resultado sugiere que el encabezado no está justificado. Entonces vamos a calcular de los 320 por el 78% por 0.78, que fue el primero, y en eso me da un 249.6. Redondeando me da un 250, que sería la media. El caso es inusual porque se encuentra fuera del rango de los valores mínimos y máximos, porque aquí tenemos 142 y 177 y acá nos da un 250, y los resultados sugieren que el encabezado está justificado. Ahora, la siguiente afirmación la planteó como parte de la descripción de los métodos de encuesta utilizados. Los exalumnos que eligieron recibir comunicados de Experience.com fueron invitados a participar en la encuesta en línea y 320 completaron la encuesta. ¿Qué sugiere esta afirmación sobre los resultados? Podemos decir que la
muestra no se considera aleatoria, ya que todos respondieron la encuesta. En otras palabras, fue una encuesta de respuesta voluntaria, por lo tanto los resultados son cuestionables. Teléfonos celulares y cáncer cerebral. En un estudio de 420.095 usuarios de teléfono celular en Dinamarca, se encontró que 135 desarrollaron cáncer cerebral o del sistema nervioso. Si suponemos que el uso de teléfonos celulares no tiene el efecto de provocar este tipo de cáncer, la probabilidad de que una persona adquiera esta enfermedad es de 0.00034. Dice, suponiendo que los teléfonos celulares no están relacionados con el cáncer, calcule la media y la desviación estándar del número de personas en grupos de 420.095 que pueden esperar tener cáncer cerebral o del sistema nervioso. Identificamos que n es igual a 420.095 y mi probabilidad es de 0.00034. Para sacar la media, sacamos n por p, que sería 420.095 por 0.00034, que me da una media de 142.83, y la desviación estándar sería la raíz de n por p por q, que serían 420.000 de n por p.00340, y q, que es el complemento de p, 0.9996, que me da una desviación estándar de 11.94. Dice, con base en los resultados del inciso A, será inusual que entre 420.095 personas existan 135 casos de cáncer cerebral o del sistema nervioso. ¿Por qué? Para saber si estos 135 casos son inusuales o no, debemos de calcular el rango mínimo y el rango máximo común. Entonces, en este caso sería 142.83 por 2 veces la desviación, que me da 118, el mínimo, el máximo 166. Entonces decimos que no, porque se encuentra dentro del rango mínimo y máximo. Entonces 135 casos está dentro, entonces no sería inusual. ¿Qué sugieren estos resultados sobre la preocupación pública de que los teléfonos celulares son dañinos para la salud, porque incrementan el riesgo de cáncer cerebral o del sistema nervioso? Dice, como la cantidad de personas detectadas con cáncer se encuentra dentro del rango de probabilidad, podemos concluir que no hay riesgo de un incremento del cáncer por el uso del celular. El 5.5, distribución de probabilidad de Poisson. Esta sección presenta la distribución de Poisson, pero es otra distribución de probabilidad discreta importante, y a menudo se utiliza para describir comportamientos que ocurren en raras ocasiones con probabilidades pequeñas. Los requisitos para la distribución de Poisson tenemos una variable aleatoria x, que es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2, las ocurrencias deben ser aleatorias. 3, las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Y 4, las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Uso de una distribución de Poisson para calcular la probabilidad en los ejercicios 5 y 8. Suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y procede a emplear la media dada para calcular la probabilidad indicada. Entonces, si la media es de 1/6, calcule la probabilidad en 0. En este caso, la probabilidad nos dijeron que es en 0, la media de 1/6. Entonces vamos a ver 1 entre 6, tenemos que es 0.16, que podemos redondearlo a 0.167. Entonces vamos a irnos a calcular distribución de probabilidad Poisson. La media dijimos que es 0.167. La probabilidad de 0 es de 0.84620. Así dice. En los ejercicios 9
Utiliza la distribución de Poisson para calcular las probabilidades indicadas. Muerte por vehículos automotores. El condado Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 35.4 muertes por vehículos automotores cada año. Calcule la media del número de muertes por día. Entonces, si sean 35.4 muertes por año, son 35.4 entre 365, que serían 0.097 por día. Ahora dice, calcula la probabilidad de que un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos automotores. Entonces nos vamos a ir ¿cuántos? Más de 2 muertes, 0, 1 y 2. Podemos tenerlo así. Y tenemos una media de 0.097 por día. Entonces, calcular Poisson, una media de 0.097. Confirmamos. 0.097. Lo vamos a la columna C1, aceptar. Y ahí está. Para 2 tenemos un 99, 99, 859, que es este valor, pero eso se lo tenemos que restar al 1, entonces tenemos una probabilidad de 0.000141 de que ocurran que haya más de 2 muertes por vehículos automotores. Es inusual que haya más de 2 muertes por vehículos automotores el mismo día, porque sí, porque la probabilidad es inusual o es una probabilidad menor que 0.05. Dice, bajo peso al nacer. Se considera que un bebé recién nacido tiene bajo peso si pesa menos de 2.500 gramos. Estos bebés a menudo requieren ayuda adicional. El condado Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 210 casos de bajo peso al nacer cada año. Calcule la media del número de bebés que nacen con bajo peso por día. Si tenemos al año 210, entonces por día 210 entre 365 es igual a 0.5753. Entonces, ahora vamos. Calcule la probabilidad de que un día determinado nazca más de un bebé con bajo peso. Es inusual que nazca más de un bebé con bajo peso al día, porque lo vamos otra vez a calcularlo. En este caso vamos a tener más de un bebé, 0,1, podemos poner así, calcular. Primero vamos a recordar cuál es la probabilidad, 0.5753. Entonces calcular, distribución de probabilidad, Poisson, la media es 0.5753 y lo vamos a mandar a 1. Y nos da sus valores, los cuales ya los tenemos aquí, 88, 61, 63, 88, 61, 63. Entonces va a ser 1 menos este valor, que es igual a 0.11, 38, 37. Decimos que no es inusual, ya que la probabilidad es mayor al 0.05 para que se considera inusual. 6.2 Distribución normal estándar. En esta sección estudiaremos la distribución normal estándar, la cual tiene las siguientes 3 propiedades. 1. Su gráfica tiene forma de campana. 2. Posee una media igual a 0. 3. Tiene la desviación estándar igual a 1. Distribución estándar. En los ejercicios 9 a 12 calcule el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. En este caso, vamos a ocupar una hoja de Minitab y vamos a calcular. Vamos a calcular distribución de probabilidad. Calcular
distribución de probabilidad y normal. Vamos a poner probabilidad acumulada. Sabemos que la media nos dijeron que es 0 y la desviación estándar es 1. Y para el ejercicio 1 me dice que el valor de z es 0.75. Aceptar. Entonces tenemos una probabilidad de 77.34 para 9. Para el 10 tenemos menos 0.075, pero si se dan cuenta está invertido. Entonces es igual, calcular distribución de probabilidad normal, estos mismos, menos, confirmamos, menos 0.75, aceptar. 22.6627, que es para el 10. Para este caso tendríamos que calcular, para el área sombreada tendríamos que calcular esto y después restarle esto para asegurarnos. Entonces sería de 1.2, vamos a calcular distribución de probabilidad normal, va a ser de 1.2, aceptar, 88.4930, que ya lo tenemos aquí, y le vamos a restar el de menos 0.60. Vamos a calcular otra vez distribución de probabilidad normal menos 0.6. Déjame ver, aquí. Ahí está, que sería 27.4253. Haciendo la resta, tenemos que esta área sombreada es de 61.0677. El mismo caso para este, va a ser primero calcular el de 1.6, calcular distribución de probabilidad normal 1.6 y es 94.5201 menos la de menos 0.090, calcular probabilidad normal menos 0.9.184060, ya lo tenemos aquí. Y entonces esta área sombreada tiene una probabilidad de 76.11. Es lo mismo para esta área sombreada, dijimos que tiene un área de 0.077. Para esta otra, que no sería la, es de 0.22 y lo restamos del 1, entonces sale la área sombreada. Y así es como se obtiene este tipo de probabilidad. Ahora, distribución normal estándar. En los ejercicios 13 al 16 calcule la puntuación Z. En este caso ya tenemos cuánto equivale aquí, pero vamos a calcular la puntuación Z. Dice, la gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Ok, vamos a hacerlo igual. Tenemos el primer valor es de 97.98. En este caso vamos a calcular distribución de probabilidad normal. Vamos a calcular acumulada inversa y era, confirmamos, .9798, punto 0.9798, y me dice que el valor para Z es 2.04964. aquí lo tenemos. Para el otro tenemos un 24.2546. calcular distribución normal 0.2546 y me da un valor Z de menos 0.6684. Para esta, si se dan cuenta, tenemos el valor Z pero al lado derecho. Entonces vamos a calcular el de la izquierda, que sería el .1075. Es lo que tenemos aquí.
.1075. Vamos a restarle a 1. 1 menos .1075, vamos a calcular por 89.25, .8925. Entonces calculamos. Normal 0.8925 y ya tenemos el valor de 1.23993 para el 15. Y para el otro, entonces tenemos 9418. Tenemos que calcular el área, siempre se calcula de izquierda a derecha. Entonces tenemos que saber cuál es esta probabilidad que está en esta orilla. En este caso es .0582, que es lo mismo 1 menos 9418, .0582. Y hacemos ese cálculo. .0582 y tenemos de menos 1 57006. Ahí está. Entonces 57006 lo redondeamos al 0,1 y así es como se calcula esta probabilidad. Ahora seguimos con aplicaciones de las distribuciones normales. En las puntuaciones del C1 en el ejercicio 5 a 8 calcula el área de la región sombreada. En este caso vamos a calcular el área de la región sombreada. Las gráficas representan las puntuaciones del C1 de adultos, los cuales se distribuyen de manera normal con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Esto lo debemos de considerar con las pruebas de Webster. Entonces, para esto vamos a ir a calcular en gráfica y vamos a agarrar una gráfica de distribución. Vamos a ver la de probabilidad, aceptar. Ok, aquí nos decía, tenemos una media de 100 y una desviación estándar de 15. Entonces, ¿de cuánto tenemos la media? De 100 y la desviación estándar de 15. ¿Qué área sombreada? En este caso el área sombreada es a la izquierda. Entonces el área sombreada va a ser a la izquierda y tenemos un valor en X. El valor en X, ¿cuánto nos dio? El valor en X nos dice que da 120. Entonces le ponemos 120 y le damos aceptar. Y aquí nos está diciendo que el área sombreada tiene un .9088% de probabilidad con el valor en X en 120 o el valor Z. Nos vamos, aquí ya lo tenemos, .9088. Calculamos el siguiente, que es 80, con la misma media y la misma desviación estándar. Entonces vamos a hacer con la misma media, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, media y desviación estándar. El área sombreada, en este caso cambio el área sombreada hacia el lado izquierdo, seleccionamos este y el valor es 80. Ok, ponemos el valor 80 y le damos a aceptar y nos da que esta área sombreada tiene una probabilidad del .9088. ¿Lista? Siguiente valor. La tercera es un área en el centro con las mismas medias de desviación estándar pero con diferentes valores. Vamos otra vez, perdón, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. Que tenemos 100 y 15, área sombreada en el centro. ¿Cuál es el valor mínimo y máximo? 90 y 115. 90 y 115, le damos a aceptar. Y aquí tenemos que la probabilidad del área sombreada es 58,89. Y por último, vamos a hacer la de 75 y 110. En el centro, 75 y 110, aceptar. Y tenemos una probabilidad del .6997 en el área sombreada entre los valores 75 y 110. Y así es como podemos saber
Esto de acuerdo a nuestros valores Z, ya que nos los dan previamente. Aquí tenemos los resultados que ya hemos obtenido. Ahora dice, una buena muestra. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Para ello, obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. Dice, la proporción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población. ¿Por qué? En este caso decimos que no, porque no se trata de una muestra aleatoria simple, porque solo se obtuvo de una sola ciudad, y para que fuera representativa a todos los universitarios estadounidenses debería de haberse tomado de todos los estados que componen el país, y ya para así tener información que en realidad nos dé una muestra que se hable o que nos dé información de en realidad de todos los estadounidenses, que sea una proporción real. Presidentes asesinados. Dice, distribución muestral de la media. 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados mientras estaban en sus funciones. Sus edades en años en el momento de su asesinato son 56 para Lincoln, 49 para Garfield, 58 para McKinley y 46 para Kennedy. Suponiendo que se seleccionan al azar y con reemplazo 2 de las edades, describa las 16 muestras diferentes posibles. Para este caso, lo conveniente es un diagrama de árbol, el cual lo podemos tener aquí. Tenemos la información de las edades de los presidentes, son 56, 49, 58 y 46. Nos dice que es con reemplazo, y con reemplazo 2 de las edades. Entonces, con reemplazo sería 56 y 56, 56 y 49, 56, 58, 56 y 46. Y así para el 49, 58 y 46. Estas serían las combinaciones, y que son estas combinaciones que tenemos ya aquí. Dice, calcule la media de cada una de las 16 muestras. Luego resuma la distribución muestral de las medias en una tabla que representa la distribución de probabilidad. Ok, vamos a calcular las medias. ¿Cómo se calcula la media? Va a ser este entre este, y así sucesivamente. De cada combinación, la suma de las dos y entre 2, y así es como obtenemos las medias. Después nos pide que agarremos y hagamos una tabla, se resuma la distribución muestral de las medias en una tabla que representa la distribución de probabilidad. Entonces, si aquí tenemos las medias, y vamos a saber cuál es la distribución de probabilidad, qué tan probable es que salga cada una de estas medias. Entonces, ¿qué pasó? Todos los datos los agarramos, los pusimos y los ordenamos de forma ascendente. Del 46 tengo un posible dato, o 1 de 16. Del 47.5 tengo 2 de 16 o un octavo. Del 49, 1 de 16. Del 51 hay 2, que es un octavo. Del 52 también tenemos 2, que es un octavo, y así sucesivamente. Y entonces hicimos esta tablita donde dice 46 representa un 16avos, 47.5 un octavo, y así para todos. Ahora dice, compare la media poblacional con la media de las medias muestrales. Ok, para comparar esto, la media poblacional, ¿cómo sería? La sumatoria de todos y dividido, que aquí mismo en Excel nos da el promedio 52.25, que aquí lo tenemos. Ahora, para la mediana de estos serían todos, que son 16 datos, que esos del mismo 16, si hacemos los dos de en medio, ahí están, o si nos sumándolos todos, nos dan el mismo 52.25. Tanto la poblacional como la de las muestras o la probabilidad es igual.
Dice, las medias muestrales coinciden con el valor de la media poblacional. En general, las medias muestrales son buenas estimadoras de las medias poblacionales. ¿Por qué? Si coinciden y si son buenas estimadoras, porque coinciden con el valor de la media poblacional. Entonces, no hay variación tanto en media muestral con la media poblacional en este caso. Dice, nacimientos, distribución muestral de una proporción. Cuando se seleccionan al azar 3 nacimientos, el espacio muestral es HHH, HHM, HMH y así. Dice, suponga que los 8 resultados son igualmente probables y describa la distribución muestral de las proporciones de niñas en 3 nacimientos utilizando una tabla de distribución de probabilidad. Ok, si tenemos niñas, entonces en este caso serían puros hombres, que sería esta. 1 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 de 8. ¿Sí? Cuando tenemos una niña, ¿en qué casos encontramos una mujer? 1, 2 y 3. Serían 3 de 8. Cuando hay 2 niñas, ¿en qué casos encontramos? 1, 2 y 3. 3 casos. Y cuando son 3 niñas, solo tenemos un caso. Y aquí sería la tabla de cómo sería este tipo de distribución. Teorema del límite central. Dice, muestra pequeña. Si se seleccionan muestras de tamaño N52 de una población con media y distribución estándar conocidas, ¿qué requisitos se necesita o se deben cumplir para suponer que la distribución de las medias muestrales es normal? En este caso, la población original tiene una media y desviación estándar. Entonces, la media de las medias muestrales también será igual a la media de la original. Ese es un requisito. Y la otra, la desviación estándar de todas las medias muestrales debe de ser la variación entre la media. Sería el segundo requisito. Presión sanguínea. Dice, la presión sanguínea sistólica en milímetros de mercurio de mujeres de entre 18 y 24 años se distribuye normalmente con una media de 114.8 y la desviación estándar de 13.1, según datos del National Health Survey. La hipertensión suele definirse como una presión sistólica mayor que 140. Si se seleccionan al azar a una mujer de entre 18 y 24 años, calcule la probabilidad de que su presión sistólica sea mayor que 140. En este caso, vamos a ocupar estas fórmulas para el valor individual. Cuando trabaje con un valor individual de una población distribuida normalmente, utilice los métodos en la sección. Utilice Z. Y aquí nos dice, si selecciona al azar una mujer entre 18 y 24 años, calcule la probabilidad. Entonces, como es un valor individual, vamos a usar esta fórmula. X menos la media entre la desviación estándar. Ya sabemos X, que va a ser 1 menos la media, que ya nos las dieron, de 114.8 entre esto. Entonces, haciendo ese cálculo se obtiene el área sombreada y después de ello obtenemos el resultado, que es 0.274. Ahora, si se seleccionan al azar 4 mujeres del mismo rango de edad, calcule la probabilidad de que su presión sistólica sea mayor que 140. En este caso vamos a usar muestra de valores. Utilizamos esta fórmula, hacemos el cálculo de Z y después, una vez que tenemos Z, sacamos la probabilidad. En el cálculo, el área va a ser de 0.001, lo cual es una probabilidad casi nula. Ahora dice, considerando que el inciso B incluye un tamaño de muestra no mayor que 30, ¿por qué se puede utilizar el teorema del límite central? Dice, porque cuando existe una población que se distribuye normal, todas las muestras, no importando el tamaño, tendrán una distribución normal. Entonces, por eso podemos seguir utilizando el teorema del límite central, que se aplica a muestras con distribución normal. Si un médico recibe un reporte que afirma que 4 mujeres tienen una presión sistólica media menor que 140, puede concluir que ninguna de las mujeres es hipertensa con una presión sanguínea mayor que 140. Dice, no, la media puede ser menor que 140, mientras que los valores individuales son mayores de ese mismo 140. Altura de entrada del alma.
del avión Boeing. Dice, transporta 200 pasajeros y tiene entrada con una altura de 72 pulgadas. La altura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una distribución estándar de 2.8. Si selecciona al azar a un pasajero masculino, calcule la probabilidad de que pase por entrar sin tener que agacharse. Ok, se hace la misma, se utiliza la primera fórmula porque es individual y entonces obtenemos un resultado. De .8582. Ahora, si la mitad de los 200 pasajeros son hombres, calcule la probabilidad de que la estatura media de los 100 hombres sea menor que 71. Entonces, en este caso la probabilidad es 1 y es o muy cercano al 1. Por último, dice, considerar la comodidad y la seguridad de los pasajeros. ¿Cuál de los siguientes resultados es más relevante? ¿La probabilidad del inciso A o la probabilidad del inciso B? ¿Por qué? La probabilidad del inciso A es más importante, ya que indica que el 85.77 a 85.8% de los pasajeros hombres no necesitan agacharse. El resultado del inciso B nos brinda información acerca de la media para un grupo de 100 hombres, pero no nos da información útil acerca de la comodidad y la seguridad de los pasajeros hombres. Dice, al considerar la comodidad y la seguridad de los pasajeros, ¿por qué se ignoran las mujeres en este caso? Dice, como los hombres suelen ser más altos que las mujeres, un diseño que se ajusta a una proporción adecuada de hombres necesariamente se ajustará a una proporción para las mujeres. Permítanme, lo vamos a poner para que resalte más. Y ahí tenemos distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Dice, vamos con los ejercicios. Proporciones en televisión. Nielsen Media Research realiza encuestas para determinar la proporción de hogares sintonizados a los programas de televisión. Suponga que cada semana se obtiene una muestra aleatoria simple diferente de 5.000 hogares. Si se registra la proporción de hogares que sintonizan el programa 60 Minutes cada domingo durante el transcurso de 2 años y las proporciones se describen en un histograma, ¿cuál sería la forma apropiada del histograma y por qué? Ok, si estamos hablando de una distribución normal, el histograma debería de ser en forma de campana, y porque las proporciones muestrales tienden a aproximarse a una distribución normal. Como lo habíamos dicho, las proporciones muestrales no se alejan de su proporción poblacional. Encuesta por correo. En el ejemplo 1 se señaló que el autor recibió por correo una encuesta de los cruceros Viking River, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico, como en el ejemplo 1. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40.000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1.300 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1.300 respuestas con direcciones de correo electrónico. ¿Es probable que se cumpla? Ok. Sabemos que tenemos un .0020 y como la probabilidad es baja, no es probable que alcance la meta de al menos las 1.300 direcciones con el correo electrónico. Dice, los votantes mienten. En una encuesta aplicada a 1.002 individuos, 701 decidieron que iban votando por una elección presidencial reciente, según datos del ECR Research Group. Los requisitos de votación indican que el 61% de los votantes potenciales realmente votaron. Considerando esto último, calcula la probabilidad de que entre 1.002 votantes potenciales seleccionados al azar, al menos 701 hayan votado realmente. ¿Qué sugiere el resultado? Sacamos la distribución binomial que nos dio 1.0 y el resultado requiere que la probabilidad es exitosa, porque sabemos que 1 es éxito. Vamos
en el tema 6.7, que ya es distribución de normalidad, dice determinación de normalidad. En los ejercicios 9 a 12, remítas el conjunto de datos indicado y determine si los datos se distribuyen de manera normal o no. Suponga que este requisito es flexible en el sentido de que la distribución proporcional no necesita ser exactamente normal, sino que debe tratarse de una distribución cuya forma se aproxima a la de la campana. Dice el viaje de transbordador espacial. Las duraciones en horas de vuelos del transbordador Space Transport System de la NASA, como aparecen en el conjunto de datos 10 del apéndice B. Ok. Aquí tenemos, este es el conjunto de datos 10 del apéndice B. Se agarraron y se pusieron en forma, en una sola línea, en una sola columna, todos los datos. Igual, ya se pusieron esos mismos datos de manera anticipada en la columna C1 y nos dice que vamos a checar la normalidad. En este caso vamos en estadística básica y prueba de normalidad. Vamos a poner ¿quién? El C1, que es donde se encuentran nuestros datos, y nuestra prueba de normalidad es para ¿quiénes? Para viajes del transbordador espacial. Y aquí nos dice que en estos casos, para que sea una distribución normal, todos los puntos se deben de asemejar a una línea o que estén acercados en una línea. Pues podemos decir que lo vemos de manera alineada los puntos, no a lo mejor 100% alineados, pero sí vemos una normalidad entre sus resultados. También podemos ver la gráfica de probabilidad del C1 y aquí le vamos a poner también viajes del transbordador. Aceptar y aceptar. Y en este otro caso pues podemos comparar con tipográfica y aquí nos dan el mínimo y el máximo que pueden tener esos límites de acuerdo a la media y la desviación estándar. Este de aquí es nuestra media, que son los 220. El límite máximo habíamos dicho que es la media por 2 desviaciones estándar y el mínimo la media menos 2 desviaciones estándar. Y si nos damos cuenta, todos los datos están dentro de esas tolerancias. Aquí tenemos uno aislado, pero igual tenemos un buen valor P y podemos decir que tenemos unos buenos resultados. ¿Qué serían estos valores? Ahora dice comparación de conjuntos de datos con los niveles de presión sanguínea sistólica y las anchuras de codo de mujeres, listado en los conjuntos de datos 1 del apéndice B. Analice los dos conjuntos de datos y determine si cada uno de ellos parece provenir de una población distribuida de manera normal. Compare los resultados y dé una posible explicación de cualquier diferencia notoria. ¿Okay? En este caso ya tenemos los datos previamente cargados y nos dice que es de ¿quién? De la presión sanguínea sistólica y de anchura de codo de mujeres. Estos datos son del apéndice B, ya se recolectaron y aquí están previamente cargados. Entonces vamos a calcular
como se había hecho antes. Estadística básica y prueba de normalidad. Vamos a seleccionar presión sistólica, le vamos a poner aquí igual presión sistólica, aceptar, y aquí tenemos los datos. Si se dan cuenta, aquí no están apegados a la media, que sería la media de 110.8, y tenemos la variación y unos puntos muy alejados. Vamos a hacer lo mismo, estadística básica, prueba de normalidad, vamos a hacer para ancho de codo, cambiamos el título, ancho de codo, le damos a aceptar y hacemos una comparación, que es lo que nos está pidiendo. Podemos decir que el ancho de codo tiene los datos un poco más apegados al normales, más sin embargo no tanto por estas variaciones que están aquí, y vemos que se ve como tipo columpio. Estos en realidad no están nada normal, esto sería un poco sesgado. Lo vamos a ver como gráfica de distribución de probabilidad, gráfica de probabilidad con una sola. Si quiere podemos poner juntos, aceptar, y vamos a hacer sistólica y ancho de codo. Vamos a ponerla como comparación de sistólica y ancho de codo. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Entonces aquí estamos viendo que la presión sistólica es cómo se comporta y la del ancho de codo cómo se comporta. Entonces tenemos las medias y las desviaciones, y en sí una está más alejada de la otra, aunque en este caso esta no nos da una información muy clara. Entonces vamos a hacer el cálculo individual en la gráfica para que nos dé su límite mínimo y límite máximo. Esto no lo vamos a ocupar. Así, gráfica, aceptar, y vamos a presión sistólica, igual aquí, sistólica, ponemos la etiqueta, aceptar y aceptar. Y aquí ya nos da límites mínimos y máximos y vemos cómo están comportándose. Otra vez vamos, gráfica, probabilidad, ancho de codo, etiquetas, ancho de codo, lo aceptamos y aceptamos, y ahora sí hacemos la comparación. Y como habíamos visto en la primera, igual ya esta con los límites mínimos y máximos nos da una mejor perspectiva, y estamos viendo que los de ancho de codo en realidad tenemos una mejor distribución, que con la presión sistólica hay mayor variación. Y aquí ya tenemos los datos previos. Ahora dice, en el último, distancia de frenado de una muestra, distancia de frenado en pies, medidas de condiciones estándar de los vehículos Acura RL, Acura TSX, Audi A6, BMW 525i y Buick LaCrosse. Son de 131, 136, 127 y 146. Vamos a ver cómo están comportados esos valores. Eso sería igual fácil. Vamos a poner los valores en la C4. Son 131, 136, 129, 131, 136, 129. Vamos a tener por lado los datos 127 y 146. Pues tenemos los valores. Vamos a hacer la gráfica de probabilidad, aceptar el C4 y lo vamos a poner como autos.
aceptar y aceptar. Y aquí está nuestra distribución. Entonces, en este caso lo pusimos así como otros y en este caso lo hicimos como gráfica normal. Y allí es como tenemos nuestros valores. Vamos a llegar a nuestro proyecto. En este caso hacemos una continuidad del proyecto previo que teníamos en la unidad 1, en la cual van a ser las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Y decimos que en esta segunda fase del proyecto se dará continuidad al análisis de los datos que se contaban del proveedor de las cerámicas y se analizará la normalidad de los datos que se habían sido previamente dimensionados. Entonces, hacemos una deducción que como no han habido rechazos en estos materiales, podemos decir que existe un 1 de probabilidad de que todos los materiales sean inspeccionados, de estos números de partes sean aceptados. Aunque vamos a ver la gráfica de distribución de normalidad para estos datos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a agarrar y vamos a copiar de un lote y los vamos a pegar. Y podemos ir viendo las gráficas. Bueno, vamos a ponerle el encabezado para ya saber de qué lote es. Y vamos a ir haciendo las gráficas de distribución. Y vamos a ver para el primer lote. Así lo hacemos directamente. Para la dimensión A vemos que existe variación, pero aún así están dentro de nuestros límites mínimos y máximos que nos ayudan. Tiene una media de 11.73 y tiene una desviación estándar de 0.0016. ¿Sí? Son 30 datos y tenemos un valor P de 0.326, que sería preferible un valor P de 0.5, pero aún así son considerados buenos. Vamos con el segundo. Bueno, esta gráfica, permíteme. Vamos a estar dando estas para que no nos... Lo hacemos otra vez. Lo copiamos y lo vamos a ir dejando almacenado en nuestras gráficas. Hacemos el segundo. Igual los datos se siguen manteniendo con la segunda dimensión. Vamos con el tercero y mantenemos la misma distribución dentro de los valores. Entonces, y así podemos hacer todos. Entonces, si nos damos cuenta, la deducción primera que tuvimos, no ha habido rechazo de los materiales, podemos decir que existe un 1 de probabilidad de que todos los materiales que sean inspeccionados de este número de partes serán aceptados.
y nuestras mismas gráficas nos están indicando si tenemos variaciones, pero aún así están dentro de los límites. Entonces cada dato que agarramos se ha mantenido o han fluctuado de la misma manera. Esto nos está indicando que el proveedor tiene un proceso constante y sería muy complicado de que todas o algún material de que ellos nos manden salga fuera de especificación o sea rechazado. Cada uno de todas las herramientas de esta unidad han sido importantes en nuestro proyecto. Creímos posible analizar la distribución de la probabilidad porque son datos que nos dan información del comportamiento del material. Entonces podemos seguir con el otro cálculo. Vamos a agarrar otro valor de un segundo lote y lo vamos a pegar igual otra vez y nos vamos a ir al C8, lo aceptamos y sigue siendo constante con el comportamiento de los datos. Analizamos otros valores. Al azar de los que acabamos de subir. Aquí tenemos unos datos un poquito fuera. Tal vez esto nos indicaría un poquito de atención hacia el material, más sin embargo cada uno de ellos están dentro de especificación. Estos sí serían de mayor atención, ya que no nos están formando una línea, no se están pegando a la media. Esta parte, esta sección aquí específicamente está teniendo un comportamiento diferente, aunque también podemos atribuir a que sea el inspector que haya realizado la verificación de este material o el comportamiento que se encuentra en el material. Entonces, con esto concluimos esta unidad acerca de la probabilidad. Sabemos que la probabilidad nos ayuda a tener referencias tanto en sucesos ya pasados como en sucesos próximos y tener una perspectiva de lo que puede suceder. Gracias.